¿Quieres conocer a grandes mujeres? Mujeres inventoras, abogadas, piratas, premios Nobel, cantantes, rebeldes, mujeres escritoras, astrónomas, mineras, actrices, mujeres con historia. El podcast donde Elena te cuenta la historia de grandes mujeres que han dejado su huella en la historia de la humanidad. Mujeres con historia. Escúchalo en cualquiera de tus plataformas favoritas. Esto es El laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca historia y habéis tenido para empezar este podcast la promo cuña de Mujeres con Historia, un programa que os aconsejo que escuchéis. Se habla de mujeres de su historia, muchas de ellas muy desconocidas, otras algunas más conocidas pero con datos que no se conocen, se documentan muy bien, Elena, así que os recomiendo que escuchéis este pedazo de podcast de historia y más si es de mujeres que están tan escondidas en la historia que a veces para encontrar algo sobre mujeres en la historia hay que buscar en los pergaminos, como digo yo, y estar ahí busqueteando, así que os recomiendo este podcast. Y vamos al meollo de la cuestión del podcast de hoy, que hoy se va a hablar del mejor de la historia. Es un programa que ha habido en televisión española, se acabó hace unas semanas y es un programa que quiero comentar un poco el enfoque que tenía, cómo se trata a veces la historia también desde los medios de comunicación, aprovechar para un poco tratar eso, porque es un programa que se supone que lo que quería discernir es el mejor de la historia, pero ya vamos a ver que va a haber muchas lagunas en los personajes que se meten, por qué, si son todos españoles, porque se supone que es el mejor de la historia de España. O sea, esto no es el mejor de la historia universal, porque hubiera un Julio César, hubiera un Nobel, o habría otros personajes que no están en esta lista porque es el mejor de la historia de España. Se supone, porque ahora vamos a comentar que se cuela alguna cosilla por ahí. Y bueno, el que ha ganado, ahora comentaré un poquito la lista de los que participaban, pero el que ha ganado es Ramón y Cajal. A ver, para lo que había en la lista ya vamos a ver que hay alguna cosa y vamos a ver que hay muchas cosas y personajes que debían de estar y no han estado en esta lista. No es tan mal que haya ganado Ramón y Cajal. Ramón Cajal, todos le conocemos, la labor que hizo, los estudios que hizo, su labor de médico, todo ello. Pero bueno, y vamos a ver los que han llegado al final y ahora veremos los que estaban también en esta lista del mejor de la historia. Ya digo, un programa que ha hecho Televisión Española, lo emitía la noche de los viernes, luego lo cambió de horario porque no tenía mucha audiencia. Es lo que digo yo, Televisión Española es una televisión pública, no tiene necesidad ninguna de hacer estos shows de la audiencia y todo eso. Yo cuando veo programas como Masterchef, Maestros de la Costura y todos estos programas que sí dan espectáculo y todo ello, pero para eso está todo tipo de cadenas. O sea, la cadena de Televisión Española es una cadena pública y debe dar servicio público. Y que haga un programa sobre historia donde, para empezar, en ninguna de las tertulias en las que se hablaba sobre los personajes y todo ello había un historiador. Lo más parecido que ha habido un historiador prácticamente era Luis Margallo, el exministro de Exteriores, era lo más parecido que ha habido. O sea, y en la 2 hay bastantes historiadores, os recomiendo que veáis alguna vez El Condensador de Flujo, que ya lleva unas cuantas temporadas, y un programa que llevan historiadores de verdad, a verdaderos expertos que hablan sobre temas muy interesantes. Y habiendo ese programa, ¿qué necesidad tienes de llevar a esta gente? Lleva historiadores de verdad, que los haya patadas en este país. Pero no, en este país da más audiencia y gusta más que hablen de historia gente que no sabe nada de historia, como por ejemplo, no tengo nada en contra de ella, pero las barbaridades que por ejemplo decía Mercedes Milá, o por ejemplo uno de los integrantes de Goma Espuma soltaba también cada barbaridad sobre personajes históricos, de que si tal era un asesino, tal era un loco, o sea, sin datos ni nada, y soltándole porque sí, o sea, esos tópicos de no, es que Hernán Cortés, como mató a mucha gente, era un loco. Digo, pues vale, pues muy bien, pues si te quedas tan tranquilo, pues muy bien. Y eso, Ramón y Cajal fue el que ganó. Luego tuvimos en esa lista final de 5 luchando por ser el ganador, pues tenemos a Cristóbal Colón, que así de repente le han hecho español, no sé, le han dado el pasaporte express, debe ser, le han dado ahí el pasaporte.
Es que decían como excusa, no, es que no está claro el origen de Cristóbal Colón, que se dice que podría ser español, incluso catalán y todo eso, y yo diciendo, pero si eso cuando ha salido alguna noticia de eso, se ha visto que era todo mentira y manipulado. Cristóbal Colón al 90% prácticamente, está claro que era italiano, que era genovés, había muchos estudios de su familia, que eran comerciantes, sus hermanos también, y si algo al final luego tuvo algo de raíces, es portugués. Su primera mujer fue portuguesa, todos los raíces que tuvo en Portugal, y luego ya cuando tuvo que huir de Portugal, porque el proyecto que quería hacer el rey de Portugal no se lo financiaba, pues ya se fue a España. Pero, a ver, si decimos que tuvo mucha importancia para España, vale, pero si ya de primeras, en vez de decir eso, me lo vendes como que, bueno, podría ser español y tal, y yo, si ese es el razonamiento que me das, pues ya empezamos mal para meterme a este personaje. Por ejemplo, Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, fue rey de España, pero ¿lo podemos considerar español? Tengo ya mi duda. Es igual que si consideráramos que no está en la lista, pero a Felipe V. Felipe V sí fue rey de España, pero nació en Francia. Entonces, es esa duda que tal, que para unas cosas dicen que sí, que tiene que ser español, y para otras cosas, bueno, si ha sido rey de España, o sea, ha tenido mucha, en nuestro país, ha hecho casi toda su labor profesional, pues lo contamos como español. Y digo, pues vale, pues a ti te parece eso bien, pues tiramos para adelante. Este es el nivel historiador de Radio Televisión Española. En esa lista final estaba Miguel de Cervantes, ninguna negación ante Miguel de Cervantes, se merecía estar ahí. Federico García Lorca, tampoco lo veo mal que estuviera ahí. Isabel I de Castilla tampoco es un importante personaje, que no sé por qué no han metido, y ahora vamos a los candidatos en sí, no han metido a Fernando de Aragón, ni a nadie de Aragón, no lo han metido ahí. Es que yo tenemos una manía en este país, en España, que cuando se habla a veces de reyes y siempre se tira como mucho de Castilla, y de los reyes de Castilla a veces incluso se tira de la época de Alfonso VI, Alfonso VIII y las Navas de Tolosa, pero los reyes de Navarra, de Aragón, de toda esa época, no consta como reyes también de la península ibérica. Si tiras de los reyes de Castilla para que sean de la historia de España, los de Aragón y Navarra, que luego fueron igual de parte de España, pues deberían contar, porque es parte nuestra, de nuestro país. Pero es esto a veces que esa castellanización de la historia, que parece que solo Castilla es España, y no. Navarra también es España, Aragón también es España, otros reinos, cuando por ejemplo los condados catalanes que había en su época, también es España. Incluso si nos ponemos un poco tiquismiquis, Portugal, porque había una época que Portugal también fue parte del reino de la corona de España. Entonces, cuando ya hacemos esas distinciones, pues mal vamos. Voy a nombrar a los que están en la lista y para mí no deberían de estar. Bueno, para empezar, nos meten en el mejor de historia deportistas y periodistas de hoy en día, que con todo el respeto son muy buenos periodistas, pero meter a la misma altura a Julia Otero y a Francisco de Goya o Hernán Cortés, pues... Por ejemplo, Lola Flores sí la podría ver ahí, porque todo lo que marcó, más que también Lola Flores, pero toda su dinastía por ejemplo, el Pescailla, su marido, también sus hijos, Lolita, Rosario, Antonio Flores, toda su dinastía, pues sí podría meterse ahí. Pero luego tenemos a nombres como Amancio Ortega, bueno, uno de los empresarios más importantes de la historia de España, pero bueno, lo que digo yo, pues, lo mejor de esto es meterse a personajes muy actuales, pues bueno, te chirría un poco. Rafael Nadal, aunque Rafael Nadal se comprende más porque ha sido un personaje muy importante en la historia de España. Felipe VI, a mí Felipe VI me chirría pero muchísimo, o sea, yo entiendo que no han metido a Juan Carlos I porque todos los escándalos que ha tenido, pero Juan Carlos I ha tenido mucha más repercusión en España que Felipe VI, que es un rey reciente y tampoco ha hecho nada así destacable. Y yo para meter a Felipe VI hubiera metido a un montón más de personajes de la monarquía, ya digo, de Aragón, de Navarra, Juana de Castilla, los que muchos llaman Juana la Loca. Hay muchos más personajes que podías haber metido. Felipe V no está en este top.
Y claro, mucha gente dirá, es que no es español y tal, como he dicho yo al principio, ya, pero si metes a Cristóbal Colón y metes a Carlos I eh, de España y quinto de Sacro Imperio Romano Germánico, pues si sigues la misma lógica y coherencia, tienes que meter a Felipe V, porque fue muy importante, el primer rey de los Borbones y todo lo que marcó para España, pues tienes que meterle, que no está aquí, pues un poco chirría. Paco de Lucía también estaba en la lista, no voy a mencionar a todos porque se me haría eterno el podcast, pero está Paco de Lucía, ese me parece bien, pero que no esté Camarón de la Isla, por ejemplo, pues tampoco lo veo ahí un poco eso. Felipe González, bueno, no me parece mal. Pero si está Felipe González, ¿por qué no metemos a personajes como Sagasta, Cánovas del Castillo, Niceto Alcalá Zamora, Manuel Azaña? Pero mucha gente dirá, bueno, pero es que estos que has dicho últimos son de la época de la República, y la República y la Guerra Civil siempre lleva debate. Digo, bueno, pues muy bien, entonces ¿por qué pones a Dolores Ibarruri, la pasionaria? Entonces hay mucha gente que ha justificado cosas y luego en el mismo top de los 50 mejores de la historia ves otros personajes y dices, pero si esto que me está justificando se cae por supuesto porque han metido a otro personaje, entonces no tiene mucho sentido eso. Chicho Ibáñez Serrador, que también importante personaje, director, creador del 1, 2, 3, pero lo que digo, fue nacido fuera de España, pero bueno, siguiendo esta lógica que han seguido, pues es español. Luego tenemos a Mercedes Milá, que como periodista también que la han metido, yo digo, metes a Mercedes Milá y por ejemplo no metes a Sofía Casanova, que la traeremos un día aquí al podcast, toda la figura que es, una periodista en su época a nivel mundial, a nivel español, todos los conflictos que cubrió. Y no metes a esta mujer, y con todo el respeto a Mercedes Milá, que es muy actual y también muy polémica, porque entre otras cosas también fue en muchos años presentadora de Gran Hermano, entonces le das ese mérito y quitas a Sofía Casanova, entonces es esa incongruencia de la lista. Yo noto que se ha metido a veces a algunos personajes mujeres para rellenar, pero no porque no haya mujeres en la historia de España de talento, sino porque han decidido meter perfiles que podían haber metido muchos otros. Por ejemplo, a Teresa Perales, una de las medallistas más importantes de la historia de España, pues que tiene 27 medallas paralímpicas, o sea, casi nada, es una barbaridad. Yo la llamo la Michael Phelps española. Yo creo que la traeré un día al podcast, y es más, os digo que algún miércoles en Accesibilidad vamos a hablar de deportes adaptados, y cuando se acerquen los Juegos Olímpicos, antes y después probablemente hagamos un repaso, porque el deporte paralímpico español merece mucho la pena. Pues a esta mujer, igual que han metido a Rafa Nadal y han metido a otros deportistas, pues no te costaba nada meterla, no hay ninguna deportista española en el top. Ni Arantxa Sánchez Vicario, ni muchas deportistas que había, Blanca Fernández Ochoa, no han metido a ninguna deportista española en el top. Y por ejemplo, Teresa Perales la podían haber metido perfectamente. Lo que pasa que se le ve un poco el tufillo a Televisión Española, y como es una atleta y nadadora que es paralímpica, que va a los Juegos Paralímpicos, pues a ellos les restan como mérito, y dicen, no la ponemos. Lo que no entiendo, porque los deportistas paralímpicos compiten con otros deportistas paralímpicos. Entonces, esto de quitarle a veces mérito tiene una cosa absurda que nunca he entendido. Y eso, falta en la lista mucha gente, muchas mujeres. Por ejemplo, está Clara Campoamor, que se lo merece estar ahí, pero no está Concepción Arenal, no está, como he dicho, Juana de Castilla, Mariana Pinera, que también es una personaje muy importante, tampoco está, que por cierto también la vamos a traer al podcast, María Zambrano, Elena Maeseras, Federica Monseni, Catalina de Rauso, que también es en su época fue un personaje bastante importante, Maruja Mayo también. Bueno, Maruja Mayo casi mejor que no la sacaran, porque visto cómo era el programa le habían sacado no como la pintora que era, sino le habían sacado que era pareja de tal y tal y escritor, porque yo me veo venir lo que hubieran hecho. Entonces, muy poco protagonismo a las mujeres españolas, han metido mujeres para rellenar, y las que de verdad se merecen estar ahí, que hay un montón, he dicho yo unas cuantas, pero vamos, la lista es ingente de españolas que merecen estar en los mejores de la historia.
Personajes como Mercedes Fonseca, María de Zayas, Egeria, es que hay un montón de personajes. Reinas de Castilla como Urraca, Berenguela, Carmen de Burgos. Es que me pongo a decir personajes femeninos de la historia de España y es que hay un montón que merecen estar en ese top 50. Entonces, yo no entiendo los criterios que han seguido. Bueno, los entiendo un poco, que han sido un poco meter para rellenar, meter también deportistas, actores, o sea... Pero, por ejemplo, no está Antonio Banderas en este top 50. O sea, es un poco un top 50 muy polémico. Faltan muchísimos personajes. Por ejemplo, no está Lope de Vega. Es que no esté Lope de Vega en un top 50, cuando Lope de Vega es uno de los escritores más importantes de la historia de España. No está Quevedo, o sea, no está Quevedo, o sea, hay un montón de personajes. Yo creo que para empezar debía ser un top 100, más que un top 50. Y te hubieras podido meter muchos más personajes, pero es que esté Mar Mázquez y no esté Lope de Vega. Blas de Lezo, un personaje que es muy importante también, uno de los militares más importantes en España. El Gran Capitán tampoco está. O sea, es que hay una serie de personajes. Torrijos, todo lo que significó en España Torrijos, el movimiento de liberación que intentó y cómo acabó y toda su historia. Pues una serie de personajes que dice, Manuel Azaña ya ha dicho que puede llevar polémica, pero bueno, él debía de estar ahí, es un personaje muy importante en la historia de España y otros políticos también. Y es que ves unos huecos ahí que dicen, madre mía, pero ¿cómo no han metido a esta gente? Gregorio Marañón, que no está en esta lista, tanto como médico, como otras facetas que tenía como filósofo, historiador. Gregorio Marañón es uno de los personajes en la historia de España, y yo tengo claro que si hubiese estado ahí, en este top, que ya digo, no debe ser un top 50, debe ser un top 100, porque la historia de España es muy rica, tiene muchísimos personajes. Pues yo creo que hubiese estado ahí entre los finalistas, porque Gregorio Marañón es un personaje súper importante. Álvaro de Bazán, por ejemplo, si metemos también a militares y marinos, pero está claro que Televisión Española no quería meter a militares porque esto de la bélico es algo que no vende, pero los militares en la historia de España, que ha sido en muchas épocas de su historia un país muy guerrero, pues es importante meterlos ahí en ese top. Probablemente yo en algún podcast más adelante, probablemente sea más en la segunda temporada o más adelante, porque dentro de poco, os hago spoiler, se va a acabar la primera temporada de El laberinto de Minotauro VK. Vamos a hacer un descansillo de 1 o 2 semanas y luego vamos a volver con más fuerzas que nunca. Pues ahí haré mi propio top de mejores españoles de la historia, que a mí me gustan más y todo ello. Y es un poco a destacar, así que un poco tirar de las orejas a la Radio Televisión Española, que se gaste en esto el dinero público cuando hay programas de mucha calidad de historia en la propia RTVE. Ya digo, El Condensador de Flucio, Arqueomanía, con Luis Pimentel, es un programa 10 donde divulga la historia de la arqueología, vaya yacimientos in situ, sobre todo en España, va a veces fuera, pero sobre todo en España. Esos yacimientos es lo que hay que hacer hincapié en nuestro patrimonio. Así que, bueno, ahí hecho ese repaso del mejor de la historia. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.